Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Síndrome de Guillain-Barré, dirigida por nuestra ponente, la doctora Lourdes Huerta Sánchez, médico asistente del Servicio de Neurología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Además, cabe indicarles que en unos minutos podrán ubicar en el apartado del chat de Zoom el link para registrar su asistencia. Sea bienvenida, estimada doctora Huertas, es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante. Buenos días con todos los presentes. El día de hoy vamos a tratar sobre una enfermedad frecuente en nuestro medio que es el síndrome de Guillain-Barré. Primero, un poco de historia sobre esta enfermedad. Se conoce desde hace años atrás, desde el año 1916, donde hacen la primera descripción, Guillain-Barré Stroll, y lo describen como una enfermedad caracterizada por una debilidad aguda y progresiva en las extremidades. También paralelamente SOM hace la misma descripción, ¿eh? Pero hay un detalle para no pelearse con los amigos, como Stroll se peleó con Guillain-Barré, por eso como que no está muy incluido en el término y conocemos a la enfermedad como Guillain-Barré. Años más adelante, Landry describe a esta enfermedad como una progresiva debilidad fatal ascendente. Igual también Pierre-Marie, Charles Chatelain hacen la descripción de esta enfermedad y en 1949 Heinmaker y Kernohans la describen como una polirradiculopatía inmunomediada, ¿sí? Entonces aquí ya se empieza a conocer sobre la inmunidad que está relacionada con la enfermedad. Más adelante también Mulder, Lambert describen ya los patrones encontrados en electromiografía como una enfermedad desmielinizante y se van probando los primeros tratamientos y valoran cuál es la respuesta de esta enfermedad a los corticoides, donde encuentran que la respuesta es pobre en cuanto a la recuperación. En el año 76, Kurland asocia esta enfermedad con las vacunas, por ejemplo, y ya en 1985 se plantea el uso de la plasmaféresis como tratamiento, el cual cabe resaltar que se usa hasta la actualidad. En el año 86 se describe la variante axonal de Guillain-Barré. En el año 1990 se describe la presencia de algunos agentes que están implicados en en el desencadenamiento de la enfermedad, que son el Campylobacter jejuni, descrito por McCann. En 1990, Yuki ya descubre los antigangliósidos relacionados y en 1992 se empieza a emplear una nueva opción terapéutica que es la inmunoglobulina. Desde el año 1997 se van realizando estudios para ver si ambos tratamientos, o sea, dar plasmaféresis e inmunoglobulina, tienen un beneficio mayor que darlos por separado y no encuentran ningún beneficio del tratamiento combinado. Entonces, ¿qué es el Guillain-Barré? Es un desorden agudo. ¿Por qué agudo? Porque tiene que presentarse menos de 4 semanas. Es un desorden neuromuscular que se va a caracterizar por una debilidad simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que tener la misma debilidad en mis manos, en mis pies o en mi cara si es que empieza por el rostro a presentarse la debilidad. También se caracteriza porque hay arreflexia, que es la ausencia de reflejos, o también puede haber hiporreflexia, y si es muy fatal me puede conllevar a falla respiratoria. Generalmente es una enfermedad monofásica, o sea, aparece una vez. Es precipitado, se dice, por una infección previa. Pueden haber muchos agentes causales que más adelante tocaremos. El patrón de presentación que se halla por electromiografía es desmielinizante y axonal y es una enfermedad inflamatoria. ¿Cuál es la epidemiología de esta enfermedad? En Estados Unidos y Norteamérica, donde se han hecho más estudios, tiene una incidencia anual de 0.38 por 2.66 por 100.000 habitantes al año. En Colombia también ha identificado, por ejemplo, en ese estudio, 796 casos de Guillain-Barré, donde la
el, el sexo en donde más presentó fue en varones menores de 50 años y hubo el antecedente de una enfermedad infecciosa previa, el AIDP, o sea, la enfermedad desmielinizante fue la presentación más frecuente y un 15% de estos pacientes tuvo un desenlace fatal. En el pasado también se encontró que esta enfermedad estaba asociada a vacunas, como por ejemplo la vacuna de la rabia y la influencia, algunas enfermedades también como porfiria aguda, también en algunos casos del uso de anestesia espinal. Ya en el Perú tenemos brotes de esta enfermedad. En Trujillo tuvimos un brote en el año 2018, donde hubo una evolución rápida. Aquí la presentación fue de un tipo de parálisis descendente y tuvo una etiología no concluyente. En el año 2019, que fue uno de los brotes más grandes, afectó al país con más de 700 casos y la incidencia fue de 1,2 por 100.000 habitantes. Y se encontró ya aquí un genotipo, porque ya se hicieron más estudios, entonces el genotipo que se encontró fue el ST2993 del Campylobacter jejuni. En el año 2020 también se notificaron casos, 448, y en el año 2023, o sea, el año pasado, entre la semana epidemiológica 1 y 28, hubo un incremento de casos, más o menos 231 casos, y ¿cómo se llama? De esos se recogieron 22 muestras y 14 fueron positivas para Campylobacter jejuni. Entonces, ¿en qué departamentos se encontraron más casos? Fue en La Libertad, Lima, Piura, Cusco y Lambayeque. Y la muestra de Lambayeque fue la que dio positiva para el mismo agente causal del 2019, el ST2993 del Campylobacter jejuni. Entonces, ¿cuándo yo debo sospechar esta enfermedad? Y, por ejemplo, si si va el paciente a un centro de salud, derivarlo. Si yo tengo una persona que se queja de una debilidad en extremidades, no necesariamente en piernas, puede empezar en brazos, y que esa debilidad tiene una historia de 12 horas hasta 28 días de evolución y que tenga estas características, que sea bilateral, que sea flácida, o sea, el tono muscular esté disminuido y los reflejos tendinosos estén disminuidos o ausentes. Cuando yo ya confirmo la enfermedad, bueno, eso no se va a hacer en un centro de salud, pero sí ya en un hospital. Cuando yo ya hago un estudio que es de punción lumbar y encuentro las células que están más o menos entre, lo normal es que sean hasta 5, pero aquí podrían estar entre 5 a 10, y haya una elevación de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo de más de 45 miligramos por decilitros, o si yo ya hago estudios que aquí en el hospital contamos de electromiografía y me da un hallazgo positivo para Guillain-Barré. Como patogénesis se dice de que antes que a mí me dé la enfermedad, o sea, yo pude tener una infección respiratoria alta, un resfriado común, pude tener una diarrea, donde han estado implicados, pues, algún agente causal. ¿Y cuáles se han encontrado en los estudios? El más estudiado es el Campylobacter jejuni, pero también el citomegalovirus, Epstein-Barr, el virus de la influenza A, el Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus, hepatitis, virus del Zika también, ¿eh? Entonces se dice que yo he tenido una infección previa donde mi cuerpo se ha defendido y ha generado anticuerpos contra el antígeno de cualquiera de estos agentes causales. Luego hay una reacción posinfecciosa inmunomediada que causa una injuria nerviosa. Y bueno, me da el patrón que puede tener el paciente de un patrón desmielinizante puro, axonal puro o desmielinizante con involucramiento axonal. Entonces aquí tenemos de que primero, pues yo adquiero la enfermedad, en este caso es el Campylobacter jejuni, la célula presentadora de antígeno capta el Campylobacter junto al antígeno que es este rojito. Mis defensas empiezan a crear anticuerpos contra este antígeno y bueno, se supone que el paciente se sana de esa diarrea o que le ocasionó el Campylobacter, ¿no? Pero sin embargo siguen en la circulación sanguínea y a nivel también de los nodos siguen los anticuerpos de inmunoglobulina G. Entonces, el nervio periférico, como lo ven acá, tiene unos antígenos, unas proteínas, no antígenos, sino unas proteínas que se llaman gangliósidos, en este caso GM1, que son muy parecidas al antígeno del Campylobacter jejuni.
Entonces nuestras defensas se confunden, creen que es ese mismo antígeno y empiezan a atacar al nervio periférico, destruyendo la mielina en la presentación del tipo desmielinizante o destruyendo el axón en la presentación del tipo axonal. Entonces podemos tener pues las variantes desmielinizantes de la enfermedad, que es la más común, por así decirlo, en el mundo, la variante axonal, donde hay algunos gangliósidos ya estudiados, como el GM1, GD1A, y hay una variante donde más bien la sintomatología es a nivel de la musculatura de los nervios oculomotores, que se caracteriza por oftalmoplegia, ataxia y arreflexia, que se le conoce como variante Miller-Fisher del síndrome de Guillain-Barré, y aquí sí tienen un gangliósido específico que es el GQ1B. Entonces, ¿cuáles son los subtipos? El más común a nivel mundial es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, donde el anticuerpo es el GM1, y las variantes axonales que pueden ser motora pura o motora sensitiva. Y ambos hallazgos yo los encuentro por electromiografía. Y en el síndrome de Miller-Fisher, que el anticuerpo es el GQ1B. Entonces, ¿cuál es el curso clínico de la enfermedad? Una etapa previa donde yo puedo tener una infección viral o bacteriana, un antecedente de alguna vacunación, por así decirlo, y luego ya yo desarrollo la enfermedad, ¿eh? Que es aquí. Entonces, para decir Guillain-Barré, el tiempo de corte es 4 semanas, porque si yo tengo una enfermedad que progresa más de 8 semanas, ya no se llama Guillain-Barré, sino se llama CIDP, que es polirradiculoneuropatía inflamatoria crónica, ¿ya? Entonces, Guillain-Barré, 4 semanas nada más. ¿Y cómo se va a manifestar clínicamente? Va a haber un paciente que se va a quejar, puede empezar la debilidad por las extremidades inferiores, generalmente pies, va ascendiendo hacia las piernas, muslos, brazos, o también podría empezar la debilidad por la cara con una parálisis facial bilateral y que va descendiendo. El paciente puede tener dificultad para tragar, dificultad respiratoria, puede ¿cómo se llama? Inclusive ser muy severa que lo lleve a ventilación mecánica. Los reflejos osteotendinosos se encuentran disminuidos o ausentes y tenemos pues muchas variantes, muchos subtipos de este Guillain-Barré que, por ejemplo, podrían presentarse de esta manera. ¿Sí? El clásico Guillain-Barré es el que es simétrico, por ejemplo. Puede haber un compromiso puramente motor, puede haber también una presentación paraparética, una presentación braquial cervical, una presentación facial, puede haber una presentación puramente sensitiva, el síndrome de Miller-Fisher, que ya les dije que era el involucramiento de la musculatura de nervios oculares, y cuando hay un compromiso de la conciencia, o sea, hay una encefalitis, se conoce a este síndrome como encefalitis de Vickers-Stafford. La forma de presentación puede ser, lo más común es la presentación ascendente, pero por ejemplo aquí en nuestro hospital la forma de presentación que más tenemos en el año 2019 fue la descendente, ¿ya? El diagnóstico, ¿cómo lo realizamos? Lo realizamos haciendo un estudio de líquido cefalorraquídeo, donde yo tengo que pedir el estudio citológico y bioquímico, y para decir que hay enfermedad, síndrome de Guillain-Barré, tiene que haber una disociación albúmina citológica, ¿no? Las células entre menos de 10 con un aumento de las proteínas, pero no todo es Guillain-Barré, sino siempre hay que tener en cuenta otras patologías como la sarcoidosis, la enfermedad de Lyme, en el caso de la primoinfección también por VIH, ¿no? En lo que son los estudios de neuroconducción, aquí se realizan, se tiene que ver, por ejemplo, si hay desmielinización manifestada por bloqueos de conducción, disminución de la velocidad de conducción nerviosa. Las fibrilaciones aparecen tardíamente y lo que yo encuentro más bien de manera temprana puede hacer una prolongación o ausencia de la onda F y del reflejo H y una preservación de lo que es el nervio sural, ¿no? También es importante hacer los test de función pulmonar para ver si yo voy a llevar ese paciente a la UCI o si mi paciente va a tener necesidad de ventilación mecánica. Entonces aquí, bueno, nosotros aquí en el hospital enviamos al Instituto Nacional de Salud las muestras
con el objetivo de que me identifiquen el autoanticuerpo, y eso ya es por un tema epidemiológico. Estos vienen a ser los estudios de neuroconducción y electromiografía, donde vemos acá una electromiografía normal, donde tenemos pues el estudio donde los nervios tienen una correcta amplitud y una correcta latencia, y vemos a qué se llama bloqueo de conducción, que yo veo acá un nervio con una amplitud, o sea, una altura de este nervio conservada, pero conforme voy acercándome hacia lo proximal, va disminuyendo esa amplitud, eso se conoce como bloqueo de conducción. Y el hecho que se anche este potencial de acción nervioso se llama dispersión temporal. Puedo entonces tener también pérdida de la altura, como ven, o sea, eso se llama un compromiso axonal del Guillain-Barré. ¿Cuáles son los criterios para yo hacer el diagnóstico que se usan aquí en el Perú en la ficha epidemiológica? Son los criterios de Brighton, y donde me habla de un paciente, si yo tengo que tiene una debilidad flácida simétrica de las extremidades, si los reflejos están disminuidos o ausentes, si tiene un curso monofásico, si las células en el líquido cefalorraquídeo son menos de 50, si la concentración de proteínas es más alta que los valores normales, si tengo estudios de conducción nerviosa consistentes con un subtipo de Guillain-Barré, y si hay ausencia de un diagnóstico alternativo que me explique esa debilidad. Asimismo, hay la escala funcional de Hughes, donde me dice 0 si un paciente es sano, 1 si tiene síntomas y signos leves, pero que le permiten desempeñar sus actividades de andar, correr, o actividades de vestido, comida y aseo. 2, si puede caminar más de 10 metros sin ayuda ni apoyo, pero ya no salta, no corre o no realiza actividades para su cuidado personal. 3, camina más de 10 metros, pero con ayuda o apoyo. 4, confinado a cama. Y 5, con ventilación asistida. ¿Por qué es importante esta escala funcional? Porque me va a decir cómo trato yo a mi paciente. Entonces, si yo tengo un paciente en el que tengo la sospecha diagnóstica de síndrome de Guillain-Barré, primero me pregunto, ¿es moderado o severo? ¿Qué escala me da la severidad? Me da la escala de Hughes. Si es menor o igual a 2, yo solamente doy tratamiento de soporte para el dolor, profilaxis de trombosis venosa profunda y rehabilitación. Pero si mi escala de Hughes es más de 2 puntos, yo ya tengo que dar el tratamiento específico, ya sea con inmunoglobulina o plasmaféresis. Y bueno, también a la par puedo ya dar tratamiento de soporte al dolor, profilaxis, trombosis venosa y rehabilitación, y de preferencia se prefiere referir al primer o al segundo nivel referir a un hospital de mayor complejidad. Entonces vamos a hablar de cada uno de los tratamientos. Uno es el recambio plasmático, ¿ya? Es más efectivo si lo doy dentro de los 7 días de iniciados los síntomas. ¿Por qué? Porque me va a remover anticuerpos y otros componentes inflamatorios y va a mejorar la función de las células T supresoras. ¿Cuáles son los ciclos que yo debo dar? Debo dar 5 recambios plasmáticos. Aquí se puede usar, aquí en el hospital se usa albúmina para hacer el recambio, o también se podría usar una combinación coloide o cristaloide como fluido de reemplazo, ¿no? Que me muestra el uso del recambio plasmático, me ha mostrado ser efectivo. ¿Por qué? Porque hay un mejoramiento clínico temprano, porque me va a reducir la necesidad de ventilación mecánica y una recuperación más rápida. La otra opción terapéutica es usar inmunoglobulina. La dosis total es de 2 gramos por kilo, se da entre 2 a 5 días. Bueno, algunos recomiendan que podemos usar 1 gramo por kilo por 2 días, pero aquí en nuestra experiencia usamos nosotros esta recomendación, que es de 0,0 gramos por kilo por 5 días, por kilo por día por 5 días. ¿Qué tiene la inmunoglobulina? Bueno, ha sido fabricada con 3.000 a 10.000 dadores de plasma. En su constitución está compuesta específicamente en su 95% por inmunoglobulina G, la del tipo G1 en un 55 a 70%, la del tipo G2 del 30 al 38%, y la IgA está en 2,5. Esta, por ejemplo, es la responsable de que si hubiera alguna reacción alérgica me la pueda provocar. E inmunoglobulina M hay trazas. Entonces, ¿cómo damos? Damos 0,4 gramos por kilo por día.
por los 5 días. La velocidad de infusión no debe ser mayor a 200 cc por hora. Me aumenta 5 veces la concentración de inmunoglobulina G, pasa al líquido cefalorraquídeo. Hay una caída en 50% en las 72 horas y la vida media es de 18 a 32 días. Bueno, esto es cómo realizamos aquí en el hospital. Eh, no se tiene que diluir en nada, ni en destroza, ni en cloruro, por si acaso. Y vamos a hacer un ejemplo práctico. Por ejemplo, si tengo un paciente, mujer de 60 kilos, les dije que la dosis es de 0,4, multiplicamos 0,4 por 60, serían 24 gramos. Si yo tengo la presentación, en este caso que es al 5%, me está diciendo que tengo 5 gramos en 100 ml. Si yo necesito 24, necesitaría 480 ml. Entonces, para calcular mi velocidad de infusión, la fórmula que yo uso es 0,5 mililitros por kilo por hora, ¿ya? Que si es 0,5 por 60, me darían 30 cc horas, que pasarían las primeras 2 horas, y luego hago al doble. Luego 60 por 2 horas y luego 120 hasta que complete la dosis total que me salió al inicio. ¿Sí? Podría dar clorfenamina previo a la infusión de inmunoglobulina o paracetamol si es que hubiera pues algún dolor de cabeza. Pero también, así como hay una presentación al 5, hay una presentación al 10, que tengo 10 gramos en 100 ml, y si necesito lo mismo 24, va a ser la mitad de la dosis, 240, la velocidad de infusión es la misma, me sale 0,5 por 60, 30, entonces doy 30 cc en las primeras 2 horas, 60 en la segunda, hasta que yo complete el total de mi dosis. Cuando yo voy a tener criterios para que mi paciente ingrese a UCI, si tengo una debilidad severa y rápida y que haya, ¿cómo se llama? Necesidad de ventilación artificial. Si mi paciente tiene síntomas vulvares como dificultad para deglutir y hablar, si hay disfunción autonómica grave o si hay una marcada fluctuación en lo que es la presión arterial o frecuencia cardíaca. Y también hay una escala, bueno, que la usan más los intensivistas, que es la escala de EGRIS, que me dice cuál es la necesidad de ventilación mecánica, ¿no? Y básicamente tiene, por ejemplo, los días del inicio de los síntomas, tiene que ver con la debilidad facial o vulvar y me da pues una puntuación. También tengo criterios para predicción o uso de ventilación mecánica. ¿Cuáles son esos criterios? Que mi paciente no pueda toser, no pueda pararse, no pueda levantar los codos, no pueda levantar la cabeza, y ya se pueden hacer estudios, por ejemplo, de función respiratoria, y si yo tengo la presión inspiratoria máxima menos de 30 o la presión expiratoria máxima menos de 40, o reducción de la capacidad habitual en el 30%, pues mi paciente va va a necesitar ventilación mecánica. ¿Y qué datos me indican que necesita intubación inmediata si la capacidad vital forzada está menos de 15, si la presión parcial de CO2 en sangre es más de 48 y la presión de oxígeno es menos de 56? ¿Alguno de los dos tratamientos es superior, inmunoglobulina o plasmaféresis? Este estudio, que era un estudio multicéntrico grande de 150 pacientes, demostró que la inmunoglobulina endovenosa es tan efectiva como la plasmaféresis. Y bueno, en el caso de que podría ser aún mejor es porque, bueno, es más fácil de administrar, pero en realidad ambos tratamientos son igual de eficaces, ¿no? Igual acá también evaluó este estudio y también dijo, este estudio nos hablaba de si damos ambos tratamientos, ¿va a haber una posibilidad de recuperación mayor? Pues no, demostró que no hubo una ventaja de combinar ambos tratamientos. En Argentina también este estudio demostró que el uso de inmunoglobulina y plasmaféresis demostraron ser efectivos a un nivel de evidencia clase A. No mostró ningún beneficio que se le añada corticoides a la inmunoglobulina, y tampoco demostró algún beneficio el uso de inmunoglobulina luego de la plasmaféresis. ¿Qué diagnósticos diferenciales tengo que yo tener en cuenta? Por ejemplo, si mi paciente está teniendo un Guillain-Barré con encefalitis,
Debo pensar, por ejemplo, también hacer mi diagnóstico diferencial con encefalitis del tronco cerebral, meningitis, o por ejemplo hay un nivel sensitivo, mielitis transversa. Si hay un compromiso de las células del asta anterior, pensar en polio, en virus del Nile. Si hay, por ejemplo, compromiso de raíces nerviosas espinales, podría haber una causa comprensiva, una causa inflamatoria por citomegalovirus. Si el tiempo de enfermedad es más de 8 semanas, pensar en un CIDP, también carcinomatosis meningia. Si es ya a nivel de nervio periférico, pensar si se trata de una neuropatía inducida por drogas, la porfiria aguda intermitente, la polineuropatía del paciente crítico, si tengo la historia de que ha estado en UCI o postrado gran tiempo, una neuropatía vasculítica, pero aquí sí es una polineuropatía simétrica, una debilidad simétrica, también la difteria, el déficit de vitamina B1, intoxicación por metales pesados, la enfermedad de Lyme o también alteraciones metabólicas como el caso de la hipocalemia, las parálisis periódicas hipocalémicas, hipofosfatemia, hipermagnesemia, hipoglisemia. Y de la unión neuromuscular, bueno, aquí la clínica es diferente porque es un paciente que tiene fatigabilidad y es en la miastenia gravis, el botulismo o intoxicación por órganos fosforados y ya enfermedades netamente del músculo, pero ahí la, el patrón de debilidad es diferente, es una debilidad que más que todo hay a nivel de lo que es la cintura escapular y la cintura pélvica. Entonces, ¿qué criterios son dudosos para el diagnóstico de Guillain-Barré? Si mi paciente tiene un nivel sensitivo, si hay una marcada o persistente asimetría de los síntomas, si tengo disfunción esfinteriana persistente y grave, si tengo más de 50 células en el líquido cefalorraquídeo, de todas maneras, dudar un poco el diagnóstico. ¿Y qué hallazgos ya me excluyen el diagnóstico? El diagnóstico, pues, de botulismo, que para eso hago estudios de estimulación repetitiva, el caso de miastenia gravis, el caso de polio, neuropatías tóxicas, trastornos en el metabolismo de las porfirinas, un hallazgo de difteria reciente y un trastorno sensitivo puro sin debilidad. Entonces, ¿qué yo tengo que tener para yo también ayudar pues a todo lo que es epidemiología? Entonces, debo tener muestras para yo poder identificar el agente causal. Se prefiere qué tipo de muestra suero, y aquí están las recomendaciones, es de 3 a 5 mililitros, heces 10 a 15 gramos en el caso de heces, hisopado nasofaringio, 2 hisopos de dracón o poliéster. En el caso del LCR se requieren 5 ml y en el caso de la orina 20 a 25 ml. Debo notificar inmediatamente todo caso de Guillain-Barré, debo llenar la ficha clínica epidemiológica, el que primero recibe el paciente tiene que llenar la ficha, ante todo caso sospechoso, tomar las muestras que he hecho referencia anteriormente y se tienen que derivar al Instituto Nacional de Salud. Y todo caso nuevo se va a estudiar por todo el equipo de respuesta rápida, bueno, en este caso el neurólogo, el epidemiólogo, medicina física que ayuda mucho. También, por ejemplo, en este caso banco de sangre, si vamos a disponer como tratamiento la plasmaféresis, ¿no? Y para la clasificación final es importante hacer la electromiografía. Aquí en el hospital se hace rápidamente la electromiografía, ¿no? Entonces, esta es la ficha que uno debe llenar, donde lleno mis datos de mi establecimiento de salud, los datos del paciente, algún teléfono del paciente. Es importante saber dónde estuvo el paciente antes de la debilidad muscular. Hubo, por ejemplo, un brote de Zika hace años, ¿no? Si tuvo algún antecedente de una enfermedad de vías respiratorias, gastrointestinal, fiebre, exantema, si ha habido algún antecedente de vacunación, si algún familiar ha tenido también alguna infección respiratoria o gastrointestinal o debilidad muscular aguda. Y en la evaluación clínica aquí en el hospital, esto sí lo realiza el neurólogo. Y fecha de inicio de la debilidad, cómo es esta debilidad, si es simétrica, cómo está el tono, los reflejos, si hay ataxia, rigidez de nuca, valoramos la fuerza muscular en la escala usada a nivel internacional, lo normal es 5 de 5, los reflejos esteotendinosos también del 0 al 4 y también evaluamos los nervios craneales,
la escala de Hughes, que fue la que les indiqué, y yo ya clasifico cómo es mi Guillain-Barré, ¿eh? Si es descartado, si es confirmado con clínica o nivel de evidencia 1, si mi paciente tiene tanto LCR compatible como estudio electrofisiológico compatible. Nivel de evidencia 2, si tiene o LCR o electromiografía. Y nivel de evidencia 3 es solamente la sospecha clínica. Tengo que hacerle un seguimiento si mi paciente, por ejemplo, ingresa a UCI, si va a ventilación mecánica, cuándo se inicia, cuándo inicio el tratamiento por el que decidí, si decidí plasmaféresis o decidí inmunoglobulina, bueno, en caso que fallezca también. El alta también cuánto se da y la escala de Hughes al alta, cómo queda mi paciente. ¿Qué exámenes de laboratorio he hecho? LCR, electromiografía, heces, orina, suero, todo lo que he hecho. Y bueno, aquí en este caso la ficha viene si es que este Guillain-Barré está asociado a infección por el virus del Zika, por ejemplo, y alguna observación que tenga y tiene que estar firmado por el médico aquí en el hospital, el médico neurólogo. Y bueno, esa es la presentación que tenía para hoy. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Huertas. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, ¿nos podría brindar alguna otra recomendación adicional respecto al tema? Bueno, como recomendación adicional, siempre la prevención es importante y si se ve, como han visto, que puede estar relacionado a algunas enfermedades respiratorias o enfermedades diarreicas agudas, pues tener cuidado donde consumimos alimentos, hacer un uso adecuado de lavado de manos, también el lavado adecuado pues de lo que vamos a comer en el caso de ensaladas. Si alguien está tosiendo o estornudando, pues yo como persona que estoy mal, pues colocarme una mascarilla y bueno, si en el caso de la otra persona, también protegerse con una mascarilla o evitar, ¿no? Tener un contacto en ese caso. Muchísimas gracias, doctora. Nos han realizado preguntas respecto al tema. Los puede ubicar en el apartado del chat del Zoom, en la parte superior. Los va a poder encontrar. Ya. Bueno, aquí hay una pregunta que dice cómo diferenciar clínicamente con deficiencia de vitamina B12. Bueno, son dos cosas completamente diferentes, ¿eh? La vitamina B12 va a atacar en la médula espinal, lo que más ataca es el cordón posterior y por lo tanto va a ser una enfermedad más crónica, no sería aguda. Si se afecta el cordón posterior, me va a causar lo que es una ataxia sensitiva. ¿Y eh, qué significa ataxia sensitiva? Que voy a ampliar la base de sustentación para caminar, tengo que ver el piso para poder caminar. Y bueno, ya en una evaluación neurológica vamos a tener pues que mi paciente va a tener problemas con lo que es la sensibilidad profunda. ¿Sí? Va a estar alterada lo que es la batiestesia, puede estar alterada también la palestesia, pero eso ya lo evalúa clínicamente el neurólogo y lo diagnostico haciendo un dosaje de vitamina B12. La otra pregunta es, doctora, en un caso severo de Guillain-Barré que sigue progresando pese a la inmunoglobulina, ¿hay evidencia sobre iniciar un nuevo ciclo del medicamento? Bueno, evidencia como tal, lo que se ha visto de evidencia es que más bien si yo inicio un segundo ciclo, hay riesgo de tromboembolismo, ¿eh? Pero aquí en el Perú está normado de que si yo tengo un paciente, por ejemplo, joven, que le he dado un primer ciclo, que ha habido una leve mejoría, pero sí ha habido mejoría, pues lleno un informe médico, mando al comité de lo que es Guillain-Barré y por decisión médica, o sea, no con evidencia, nivel de evidencia 1A, sí podría dar un segundo ciclo en ese paciente que sí ha habido en el primero un leve beneficio, ¿eh? Si es que en el primer ciclo pues no encontré beneficio, realmente personalmente en un segundo ciclo no le encontraría beneficio.
pero igual todo se informa al comité de Guillain-Barré y para que puedan autorizar o no el tratamiento. Bueno, la otra pregunta es, gracias por la presentación. ¿Cuánto tiempo después de la infección desencadenante pueden aparecer las manifestaciones clínicas del síndrome? Entre 2 a 4 semanas es el tiempo que podrían aparecer las manifestaciones del síndrome. Y la otra pregunta es, ¿hasta qué día de enfermedad del paciente se beneficia del uso de inmunoglobulina? Bueno, generalmente el punto de corte son 15 días desde el inicio de los síntomas, ¿no? Ese sería el punto de corte. Porque recordemos que si es que mi tratamiento es más temprano, mi beneficio va a ser mayor. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Huertas. Ujú. Al ver que ya no hay más dudas respecto al tema, vamos a proceder a agradecer a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Esperamos contar nuevamente con usted, doctor, en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos los participantes. Por favor, en el apartado del chat van a poder ubicar el link de asistencia, ingresar para que puedan registrar su asistencia. Por favor, estar aperturado por un lapso de 10 minutos. Muchas gracias.